Bueno, regresamos del corte y ya lo tenemos en pantalla. La verdad que es un placer tenerlo en este primer programa de Profedes TV. Hoy contamos con la presencia de Sergio Federovisky. Les resumo un poco la gran trayectoria de nuestro invitado de hoy. Sergio Federovisky es el viceministro de Ambiente de la República Argentina. Él es biólogo, periodista ambiental. Desde mediados de los años 80, cuando nadie hablaba de medio ambiente, participó de la ECO 92 de Río de Janeiro en Brasil, fue conductor del programa de televisión multipremiado Ambiente y Medio, escribió 6 libros y hoy lo tenemos con nosotros. Muy buenas tardes, Sergio. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muchísimas gracias por invitarme, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias a vos por el tiempo. Quiero contarles que Sergio, junto al equipo de producción que tienen, el Día Mundial del Medio Ambiente, lanzaron el documental Punto de No Retorno, del cual felicitamos públicamente desde el equipo de Profedes. Invitamos a todas las personas a ver el documental. La verdad que es un documental impresionante. Le vamos a pasar la palabra a Vicky, que te va a hacer una pregunta con respecto a esto. Bueno, Sergio, lo primero que queríamos saber es cuál fue tu objetivo con este documental, ¿no? La verdad es que cuando uno hace una actividad o desarrolla un producto de estas características, no sé si se fija de antemano un objetivo determinado, pero si yo puedo pensar hacia atrás y tratar de reconstruir esa idea, diría que mi intención era poder dejar plasmado en algún sistema o en algún modelo no perecedero, permanente, en algún producto que pudiera estar colgado en las redes de manera sistemática y que pudiera ser visualizado y que pudiera ser utilizado como herramienta educativa, herramienta de propagación de un mensaje. Creo que ese es el objetivo que yo tenía con el documental. Y por eso el formato del documental, que no es un formato al cual yo estuviera acostumbrado, de hecho nunca había hecho un documental. Pero al mismo tiempo, es decir, algo menos perecedero que un programa de televisión, por ejemplo, Claro. y tan permanente como un libro, pero con un alcance distinto. No es la misma la gente que puede leer un libro o que quiere leer un libro que la que puede o quiere ver un documental. Y al mismo tiempo creo que una de las cosas que me propuse fue tratar de, en la medida de mis capacidades, hacer lo más accesible posible la información de base del cambio climático, porque, y esto lo confirmé después del estreno del documental, mucha gente me transmitió algo que me sorprendió. Pero ¿cómo? Yo no sabía esto. ¿Y esto es así? Quiere decir que todo lo que nosotros creíamos respecto de que la información era sobreabundante y que todo el mundo sabe lo que está pasando con el calentamiento global, etcétera, no es. Y lo último que sí quería explícitamente, y por eso el documental está situado desde la Argentina, la narración es nuestra, es desde la Argentina, era poder mostrar qué cosas de nuestra vida, de nuestras actividades productivas, de nuestra cotidianeidad, están siendo ya afectadas por el calentamiento global. ¿De qué manera el cambio climático no es una cosa ajena, no es algo que va a pasar en algún momento, sino que es algo que está transcurriendo y que ya nos está afectando y nos está generando condiciones no muy felices para nuestra existencia? No, sin duda, sin duda. Creo que esto que estás diciendo de la narrativa y que fuera bien argentino, yo particularmente, ¿no? Hubo 2 momentos en los cuales me sentí muy, muy atravesada por lo que venías contando. Como dijo bien Marisol al principio, yo soy deportista invernal, soy nadadora de aguas heladas, y año a año, ¿no? Vamos viviendo esta dificultad de encontrar zonas donde nadar, en las que el agua esté naturalmente por debajo de los 5 grados, por decir, o zonas en las que antes teníamos una pileta recortada en el hielo, ahora es solamente agua. Y vos bien en el documental mostrás, ¿no?, unas imágenes de unos glaciares que, hermosos, muy hermosos, que después quedan reducidos a una placa, a una superficie marrón, ¿no? Y en ese momento
te juro que se me rompió el corazón, que fue totalmente devastador, ¿no? Y Es así, es así. El tema de los glaciares particularmente es un tema muy sensible porque tiene muchas aristas de, de afectación para nosotros, desde lo paisajístico, que no es menor, lo turístico, y por supuesto la provisión de agua dulce, la estabilización del clima. Los glaciares son naturalmente estabilizadores de las diferencias climáticas. Pensemos que el 18% de la población argentina toma agua directamente de los glaciares, por supuesto a través de los ríos que llegan a ella, claro. pero es agua que viene directamente de los glaciares. Imaginemos qué es lo que puede pasar si finalmente los glaciares desaparecen o retroceden a tal punto que ya no cumplen esas funciones. Claro, podríamos estar hablando de la desaparición, o sea, ahora llevando lo deportivo, de gran cantidad de deportes, ¿no? Del área invernal, digamos. El mío, como, bueno, muchos más. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Triste. Y bueno, ahora llevándote también, hablando dentro del documental, ¿no? Pasamos del frío extremo a un poco de calor. Y bueno, como bien vos sabrás, el año pasado, todo lo que fue el área del litoral, el área de la Patagonia, sufrimos grandes pérdidas debido a la gran cantidad de incendios. Y creo que son pérdidas no solamente económicas, sino dentro de la flora y la fauna a nivel irreparable. Y vos en el documental en un momento decís, ¿no? Esto de que el desastre natural no es natural, sino social. Es así, yo creo eso, mejor dicho, no es una idea que se me haya ocurrido a mí. Hay una serie de científicos sociales que han trabajado esos temas, y particularmente uno que se llama Andrew Muscree, que escribió un libro que se titula justamente Los desastres no son naturales. Y la tesis que sostiene, con la cual yo estoy de acuerdo, es que cuando se produce una calamidad climática, un evento climático, el impacto de ese evento climático sobre la sociedad está determinado no tanto por la violencia de ese impacto, sino por la vulnerabilidad de la sociedad para poder absorberlo, la capacidad de la sociedad para poder absorberlo. Si hay no sé, un terremoto o una inundación violenta o un ciclón o un huracán en una zona deshabitada, no es un desastre, claramente. Es un problema climático que se transforma en desastre cuando se superpone con la realidad de la sociedad sobre la cual impacta. Y allí es donde creo que es muy importante reflexionar en relación a lo que propone el cambio climático, porque los eventos de la naturaleza tienden a ser, como resultado del cambio climático, más extremos, más violentos, más automáticos, y todo eso va a ser profundizar la vulnerabilidad de la sociedad que no tiene posibilidades de absorberlos o de enfrentarlos con algún grado de éxito. Y allí es donde está la responsabilidad de los estados para favorecer que la sociedad pueda adaptarse a las nuevas circunstancias climáticas y pueda resistir, absorber, repeler, según el caso, estas calamidades climáticas para que no se conviertan en desastres. Claramente. Bueno, continuando un poco con el documental, Sergio, la verdad, y te agradecemos nuevamente por el tiempo que nos estás dando. Continuando con el documental, Punto de No Retorno, ¿cómo crees que el cambio climático va a afectar a los distintos sectores de la sociedad? Bueno, eso va a estar muy determinado por la capacidad que tenga cada uno de esos sectores para afrontar la situación climática que viene, y también va a estar muy relacionado y muy directamente vinculado con la estrategia que el Estado se proponga en cuanto a la adaptabilidad de los distintos sectores de la sociedad. Necesitamos políticas de adaptación en materia de producción agropecuaria, porque va a variar el régimen de lluvias, porque las sequías van a ser más intensas, porque va a haber inundaciones más violentas en ciertos lugares. Por lo tanto, esperar a ver qué pasa y después reaccionar frente a eso
va a significar un perjuicio enorme en términos económicos y por supuesto en términos sociales. Entonces el sector agrícola de la Argentina tiene que empezar a diseñar sus estrategias de adaptación a la nueva realidad climática. Y lo mismo desde lo social. Se sabe que van a aumentar las inundaciones, que van a ser más tremendas. Bueno, hay que estar de acuerdo con eso y promover políticas de infraestructura, de adaptación, de traslado, si fuese necesario, pero que favorezcan poder absorber positivamente esas situaciones. Lo mismo va a pasar con los incendios forestales. Más allá de la intencionalidad con la cual la mayor parte de los incendios se genera, lo cierto es que el escenario del cambio climático es muy favorable a que los incendios prosperen. Quiere decir que entonces hay que estar mucho más preparado porque cada uno de esos incendios supone pérdidas de vidas, pérdidas materiales, pérdidas económicas. Entonces yo soy de los que creen que, y lo decimos en el documental, que el Estado tiene una responsabilidad ineludible en el diseño de estrategias de adaptación a la nueva situación climática que se nos va a presentar. Exactamente, comparto plenamente, la verdad que lo explica muy concreto y muy bien en el documental, y además también plantea esta cuestión, ¿no?, de que a no todos les va a tocar de la misma manera, sino que al sector más vulnerable de la sociedad, a los pobres, siempre se les va a hacer mucho más aguda la cuestión, ¿no?, la problemática. Efectivamente es así. Y justamente digamos, del otro lado de la cara, ¿no?, de la moneda, tenemos que contar que en Argentina el año pasado se llevaron a cabo 2 proyectos de ley. Por un lado, lo que fue la ley Yolanda, que busca la capacitación en materia ambiental de los 3 poderes del Estado, y por el otro lado tenemos lo que es la Ley de Educación Ambiental Integral, que hace unos días se reglamentó. La verdad que son 2 proyectos muy hermosos, muy lindos, fructíferos, realmente de aprovechar e instalar en las provincias como también en los municipios. Este tipo de proyectos de ley, ¿los ves como una luz entre tanta oscuridad, entre tanta problemática ambiental? Sin duda, yo creo que es importante poder empujar estos proyectos de ley, acompañarlos, finalmente obtenerlos, pero hay que ser cuidadoso de no depositar la solución a la espera de que llegue la ley que nos va a salvar. La ley es un instrumento más necesario, a veces indispensable, pero no alcanza. Necesitamos políticas públicas que contengan otros dispositivos que colaboren para que las leyes funcionen. Y además, si la ley eventualmente no llegara, el Estado Nacional se tiene que comprometer igual y tiene que generar acciones de gestión que, hasta tanto existe una normativa que avale determinadas conductas o determinados comportamientos, pueda permitirnos avanzar, no estar estancados. No podemos quedarnos esperando una ley como si fuera una varita mágica. Exactamente. La verdad que es recontra re fructífera la entrevista que estamos teniendo con el viceministro de Ambiente de la Nación Argentina, Sergio Federovisky. Ya más que nada para ir cerrando, con respecto a la sociedad, ¿no?, a la gente, al común de la sociedad, ¿vos creés en este efecto contagio, en este efecto dominó de la conciencia ambiental? Creo a medias, es decir, me parece que es trascendente, es importante, tiene que haber conciencia, pero no podemos imaginar que los resultados van a llegar como fruto de la suma de todas las conciencias que va a generar una gran conciencia. Necesitamos estados y gobiernos comprometidos en diseñar y ejecutar políticas que sean consistentes con esa conciencia. La conciencia sola es condición necesaria, pero no es condición suficiente. Y de hecho lo demuestra la realidad de que en los últimos 30 años hemos tenido un avance muy grande en la conciencia ambiental, nadie puede discutirlo, y sin embargo todos los indicadores ambientales han resultado empeorados. Por lo tanto, no era la conciencia aquello que nos iba a salvar, sino que lo que nos va a permitir pasar a otro estadio
con otro vínculo con la naturaleza, con otro modelo productivo, va a ser la política pública, el compromiso de los estados con lo que los ciudadanos conscientes le están exigiendo. Bueno, del otro lado, Sergio, hay muchas personas que quedaron como nosotras con ganas de preguntarte más y más, ¿no? Te queremos agradecer de corazón todo el tiempo que nos has dado. Sabemos que tenés una agenda ajustadísima, por eso en nombre de todo el equipo de Profedes te queremos agradecer. Y para terminar, me gustaría que nos dejes un mensaje, tanto para los jóvenes, para la juventud, no solamente de Argentina, sino del mundo, y también a esos adultos, ¿no? Que creen que ya han hecho todo y de que no pueden todavía sumarse alguna acción, ¿no? Para el cuidado del ambiente. Yo creo que el mensaje es, hay que seguir siendo conscientes y hay que cumplir con el mandato ético, individual, respecto del ambiente, pero al mismo tiempo hay que reclamar, hay que exigir, hay que demandarle a los gobiernos, y lo digo yo siendo parte de un gobierno, claramente, que seamos conscientes de la gravedad de la situación en la que estamos y que adoptemos medidas que vayan en otra dirección. Bueno, Sergio, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, chicas, de verdad, muchas gracias. Gracias. Que estén muy bien, muchas gracias. Gracias, chao, hasta luego. Chao, chao. Gracias, Sergio, hasta luego. Bueno, ustedes, por favor, todas las personas que están viendo con nosotros, no se vayan, vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con más.